elecciones, 2 propuestas de ley rechazadas desde noviembre pasado. El acuerdo que pesó el RC Junts presentarán en el Parlamento español será ya la tercera versión de la ley de amnistía y a priori pareciera que la última, y de eso queremos hablar con Javier Chicote. Él es periodista, jefe de investigación del diario ABC de España. Don Chicote, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Román. Encantado de saludaros. Muy apasionado luce Pedro Sánchez pidiendo a los españoles que confíen en él. ¿Confía el español promedio en su presidente, el presidente del gobierno? No, ahora en absoluto. De hecho, las últimas encuestas demuestran alrededor de un rechazo a la amnistía superior al 60% de los encuestados. La amnistía, la justificación de la amnistía es una gran mentira que quizás, pues, lógicamente fuera de España sea más difícil, pero aquí lo ve todo el mundo. Antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio del año pasado, del año 23, Pedro Sánchez dijo que no habrá amnistía. Esto fue un viernes. El domingo se celebraron las elecciones. Él vio que podía seguir siendo presidente del gobierno si pactaba con todos los partidos, menos el Partido Popular y Vox, y entre ellos los independentistas catalanes de Carles Puigdemont. A cambio de esos 6 escaños que tienen, el no es no se convirtió en vamos a hacer una amnistía. Y ese es el único motivo por el que se va a hacer una amnistía en España, es porque Carles Puigdemont se la exige a Pedro Sánchez a cambio de su apoyo en el Congreso de los Diputados, y ese es el motivo por el que va a tener una amnistía y va a poder regresar el prófugo de la justicia. Y con el regreso a la vida política, en caso de darse, con el regreso a la vida política de Puigdemont, ¿pudiera, por ejemplo, convocarse un nuevo referéndum independentista en Cataluña? ¿Esa es una posibilidad? Bueno, los independentistas catalanes han dicho que lo van a volver a hacer y que lo van a volver a intentar. Yo creo que a corto plazo no, pero el objetivo es ese. De hecho, el acuerdo con Pedro Sánchez a cambio del apoyo no solo para la investidura, sino también para los presupuestos, es primer capítulo amnistía, que ya está, solo falta que se formalice, y segundo referéndum. Porque si hicieran de nuevo un referéndum, que no está contemplado, no dejaría de ser otro referéndum ilegal, aunque ya quizás no se perseguiría penalmente, porque está todo amnistiado y se modificó el Código Penal para que esto no fuera delito, no tendría validez ninguna. La única forma de que se convoque un referéndum tiene que ser en las Cortes Generales, y para eso se necesitan mayorías cualificadas. Entonces, los independentistas catalanes le van a exigir a Pedro Sánchez que haya un referéndum. Claro. El referéndum de independencia, de momento, es imposible, porque para eso hay que modificar la Constitución, y para modificar la Constitución española no es suficiente la mayoría absoluta, sino una mayoría cualificada de 3/5. Ahí sí el principal partido de la oposición no se podría. Entonces yo creo que lo que van a hacer es buscar una fórmula de un referéndum, quizás no vinculante, pero sí que haya un referéndum amparado, un referéndum que sea legal, aunque solo sea consultivo. ¿En qué fecha podría estar en vigencia esta ley? ¿Cuándo podría aplicarse? La ley de amnistía probablemente entre en vigor en junio, más o menos. En junio. Cuando ya haya terminado el trámite parlamentario, un poco antes, y en torno a junio ya Carles Puigdemont podría estar regresando a España con todo en marcha. Bueno, pues tenemos entonces una tercera propuesta que es ahora sí digerible para los partidos independentistas. Tenemos un Pedro Sánchez que pide a los españoles que confíen. ¿La posición del rey Felipe VI cuál ha sido? No tiene posición, no puede tenerla, o al menos no puede tenerla públicamente. Públicamente, claro. El Estado, claro, no puede. Entiendo que en privado se opondrá a la amnistía, pero es una ley que él va a tener que firmar, porque no le queda. El jefe del Estado en España es un cargo simbólico, no tiene poder. El rey reina, pero no gobierna, se dice, ¿no? Entonces él se limita a sancionar lo que le llega del Congreso de los Diputados. Como principal garante de la unidad de España, no creo que la ley de amnistía para pedir perdón a quienes vulneraron el ordenamiento jurídico constitucional español, no creo que le guste, pero a él no le queda más remedio que aceptarlo y mantenerse en la más estricta neutralidad política. Es un rey muy prudente y en público no ha hecho. Lo único que sí que ha hecho es que en el discurso de Navidad, de la tarde-noche del 24 del pasado diciembre, hizo una defensa del orden constitucional, y todos lo entendimos, lo que estaba diciendo. Pero bueno, pues al jefe del Ejecutivo esto le da igual, porque para él continuar en la Moncloa un día más, 2 días más o 2 años más, con el tiempo que sea necesario, hará
lo que se le tira, sin más principio que su propia supervivencia. Es Javier Chicote quien nos acompaña, periodista jefe de investigación del diario ABC de España. Don Javier, una visita como la de Pedro Sánchez a Brasil en esa reunión con Luis Ignacio Lula da Silva, ¿cómo se percibe en España? No se le ha prestado demasiada atención. No. Porque ahora mismo en España todo el foco político está puesto en el ley de amnistía y en el caso de corrupción que afecta al gobierno de Pedro Sánchez sobre el principal asesor del exministro de Transportes. Y la verdad es que estos días la visita ha pasado sin pena ni gloria en España. No está apenas más allá que las declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno desde allí, pero sobre temas nacionales. Claro. Y si me permite, quiero incorporar para nuestra audiencia esta otra nota de F, y es que el líder del PP, del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado convencido de que el gobierno presidido por Sánchez va a caer por sus mentiras y por la corrupción que acecha al PSOE, y ha considerado que España vive una situación de emergencia nacional a la que los populares harán frente. Esto dijo. A ver, vamos a escucharle. Sí, tenemos el sonido. Ahí lo tenemos. Presenta una situación inédita en democracia. Tenemos un presidente que abdica, pero no se va. Abdica de sus responsabilidades, acepta su condición de delegado del independentismo para gobernar a su dictado, pero no se va. Llegaron levantando un muro y están cavando una trinchera contra la sociedad que les ha votado para ser la segunda fuerza política, pero ni siquiera les ha votado para hacer lo que están haciendo. Este gobierno va a caer, pero no vamos a dejar caer este país. Nos acompaña Javier Chicote. Javier, vaya escándalo primero lo de José Luis Ábalos, pero esto es una muestra de lo que es el gobierno de Pedro Sánchez. Esto es una muestra de lo que ha sido la política en la España, en la era de la España democrática, porque de todas es lo que no se debe hacer, es lo que no debe ser. Esto es una muestra de que lo de Ábalos. Sí, la corrupción ha estado presente en España en sucesivos gobiernos. Normalmente tarda unos años en aparecer y aquí ha aparecido pues demasiado pronto, porque fue en la primera legislatura. Yo además lo dije abiertamente, en televisión, en público, en plena emergencia sanitaria, cuando se estaban comprando todos los materiales. Yo comprobaba como una serie de comisionistas estaban haciendo su particular agosto. Dije que estábamos presenciando en directo las causas de corrupción del futuro. Y efectivamente, aquel que abría una puerta para que un amigo suyo consiguiera vender el material sanitario con unos márgenes de beneficio brutales, que estaban ganando el 100%, el 200%, duplicaban los precios de lo que compraban y más, pues aquí hay un asesor, que era el principal asesor del ministro de Transportes, de José Luis Ábalos, que se llama Coldo García, pues que decidió, siempre presuntamente, estamos en fase de instrucción, pues abrir la puerta de distintas administraciones socialistas a un grupo de empresarios con los que había trabado relaciones, y a cambio de unas comisiones que por el momento parece que rondan el 1,5 millones de euros. Es el primer gran caso de corrupción de este gobierno, de Pedro Sánchez, al que le está haciendo muchísimo daño, porque además él llegó con la bandera falsa, porque no era más que propaganda, de que llegaba para regenerar y la corrupción. Entonces, este caso ha sido como un misil a la línea de flotación del gobierno y en la opinión pública le está haciendo muchísima mella. Sí, pues Javier, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Feliz día, feliz jornada. Muchas gracias, un placer. Un gusto. Javier Chicote es periodista, es jefe de investigación del diario ABC de España. 6:55 minutos de la mañana, por cierto que hubo elecciones, en este caso elecciones legislativas